pastor. Bueno, nada más pongamos en silencio nuestros celulares, como comentaron, para que no nos distraigamos y estemos enfocados en la palabra del Señor. Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. ¿Cómo están? Bien. Con mucha lluvia, ¿verdad? Pero con ánimo, aquí estamos, es lo más importante. Hoy es el día de quién? Es el día del Señor, ¿verdad? Y es una bendición y es un privilegio estar aquí en la casa del Señor y que nos dé, como sus hijos redimidos, la oportunidad de alabarle, de honrarle, de glorificarle, de reconocerle. Y es algo que nos debe de llenar y una tremenda gratitud para con nuestro Dios. Bien, amados hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 23. Salmo 23. Regularmente, cuando predico, por lo menos unas 2 o 3 veces al año sobre el Salmo 23. Este salmo es uno de los salmos más hermosos que encontramos en la Biblia. Es un salmo realmente inspirado por Dios y donde el rey David, que es el autor, realmente nos habla de su experiencia para con el Señor, tomando él simplemente su posición de pastor, como lo fue en su juventud. Y pues también es un salmo que no hay autor o pastor que no predique o medite sobre el Salmo 23, porque trae una enseñanza tremenda de ánimo, de aliento. Entonces te voy a pedir que abras tu Biblia en este Salmo 23, y vamos a leer hasta el versículo 4. ¿Sí? Ponte de pie, hermano, ponte de pie y vamos a leer ese Salmo. Voy a pedir, pues vamos a leer todo el Salmo, es cortito. Voy a pedir que lo hagamos alternadamente, que las damas comiencen con el primer versículo, los varones en el segundo, y así nos vamos uno y uno, y en el último versículo nos unimos todos. A ver, hermanas. Muy bien, pues tomar tu asiento, hermano. Como decía, este salmo fue escrito por el rey David. David desde su juventud sintió yo digo que hasta de niño sintió una pasión, un amor por el nombre de Dios. Y este salmo comienza hablando
de lo que para él significa Dios. Y comienza diciendo, Jehová es mi pastor. Yo no sé, hermano, la dimensión que tú puedes tener en tu imaginación, en tu mente de Jehová. Jehová no es un nombre, no es un atributo de Dios, no es una cualidad de Dios. Jehová es el nombre de Dios. Y el nombre de Dios es algo que debe de causar en nosotros temor, amor, respeto, reverencia, fidelidad, porque Él es digno de recibir estas cosas, ¿sí? Muchas veces usamos el nombre de Jehová, pues regularmente pues para pedir. Bueno, está bien, y creo que la Biblia nos enseña a depender del Señor, pero muchos lo usamos más que nada para pedir, para que Dios me dé, para que Dios me supla mis necesidades, y si Dios no suple mis necesidades, pues me quedo o quedamos algunos pues muy desilusionados de Dios porque parece que Dios no nos escucha, parece que no, Dios no le intereso, y no es así, o nos desalentamos. Cuando David habla de que Jehová, habla simplemente del hombre maravilloso, del creador, sustentador de todo este universo, de Jehová, el que es dueño de todas las cosas, de Jehová al que nada le es imposible, el todopoderoso, el que está en todos lados, el que conoce todo, el Dios eterno. Y este Dios es un Dios maravilloso. Pero David menciona otra cosa. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Y yo creo que David cuando habla de Jehová es su pastor, está hablando pues con mucha autoridad, con mucha experiencia, porque él fue pastor. Él cuidó las ovejas de su padre desde que era joven. Él sabe lo que una oveja necesita, el cuidado de su pastor. Veremos un poquito más acerca de esto del pastor. Pues Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y entonces aquí entra la parte maravillosa que David, ciertamente era el Dios de David, y si tú estás en Cristo, es tu Dios y es mi Dios. Y este Dios te ama por sobre todas las cosas. Este Dios está preocupado por ti. Este Dios quiere llenarte de todo aquello que tú necesitas. No lo que tú quieras, simplemente de lo que tú necesitas. Esto es algo muy, muy importante porque mucha gente creemos simplemente que si Jehová es mi pastor y nada me faltará, quiere decir que ya no me voy a enfermar, que ya no voy a tener necesidades, que Dios va a suplir todo lo que yo necesito, que voy a ser muy feliz y que no voy a pasar ya por pruebas ni por nada. Todo va a estar en paz, todo va a ser lindo y qué bendición estar en Cristo. Pero no es así, hermanos. No es así. Ciertamente el Señor está atento a nuestras necesidades. Y a veces Dios permite que tú y yo pasemos por momentos difíciles. Porque es allí en esos momentos difíciles donde vamos a buscar a Dios de una manera muy especial y donde cuando lo hagamos con esa fe y con esa confianza en el Señor, vamos a encontrar la paz, la tranquilidad. Sí, en medio de las circunstancias adversas, vamos a encontrar la paz, la tranquilidad. Pablo menciona allá en el Filipenses capítulo 4 acerca de que no debemos de preocuparnos, sino más bien debemos de
ir con el Señor, contarle nuestras necesidades en oración. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Esto es lo que hace el Señor. Siempre la paz del Señor se da en medio del conflicto. Y ahí es donde tú sabes si tú has vivido esa experiencia. Porque la paz de Dios es la paz de Dios, no la paz con Dios. La paz con Dios viene cuando tú y yo tenemos una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Ahí la enemistad que había entre Dios y el hombre simplemente deja de ser y entonces experimentamos esa paz con Dios. Y la paz de Dios es la que hay que buscar todos los días. Todos los días Dios nos invita a que busquemos la paz. Y cuando tú buscas la paz de Dios, realmente vives una experiencia maravillosa. Te sientes realmente amado por el Señor y sientes una tranquilidad en medio del conflicto. Y con el tiempo te vas a dar cuenta que esa necesidad y esa paz que tú vas a vivir en medio del conflicto te va a hacer crecer, te va a hacer madurar y te va simplemente a llevar a estimar a Dios de una manera muy especial. Ese es Dios. Nada nos va a faltar. Él va a suplir todas nuestras necesidades. Ciertamente Él nos va a sanar si Él quiere, y si no, nos va a permitir que vivamos alguna experiencia de tal manera que busquemos. Yo te diría, cuando tú pasas por un conflicto, cuando estás pasando una situación difícil, una prueba, no es cierto que si tú eres un cristiano que amas a Dios, es cuando más buscas y cuando más te arrodillas y cuando más te humillas delante del Señor, buscando que Él te ayude a solventar esta situación de tal manera que tú sientas paz y tranquilidad. Y te digo, ahí en medio del conflicto, sientas paz, sientas tranquilidad y te da ánimo para seguir adelante. Dios busca eso. Dios nos está educando. Yo siempre digo que Dios nos está educando. Dios nos está preparando para el cielo. De tal manera que también aquí en el púlpito a veces yo menciono que decir, bueno, pues ya Dios me va a llamar, ¿sí? O no, hermanos, un día Dios nos va a llamar, ¿no? De eso no hay vuelta de hoja. ¿Quién puede decir que no? Pues va a ser hoy, una hora, 20 años, 50 años, pero esto va a suceder. No hay ninguno. Pero ¿cuál es aquí el punto? Que muchos dicen, pues sí, hermano, sí. Y ya te gustaría estar con el Señor. Ay, no, toco madera, todavía no. ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo he vivido con eso de hace mucho tiempo, con esta situación, de esa convicción, que yo sé, y tú sabes que vamos un día a estar con el Señor. Yo quiero que tengas esto en tu mente. Si tú eres un cristiano auténtico, que has tenido una relación personal con Jesucristo, que has experimentado esa paz, ese gozo, y tienes esa certidumbre que te da el Espíritu Santo, pase lo que pase, suceda lo que suceda, tú vas a estar con el Señor algún día. Y ni un pecado tuyo, ni 10 pecados tuyos, ni 50 pecados tuyos te van a quitar la bendición de estar algún día con el Señor. Porque Dios es bueno, Dios es fiel. Para eso nos escogió, para algún día estar con Él. Pero Él sabe que somos polvo, y sabe que somos débiles, y sabe que a veces le fallamos. Pero Él nos invita a venir a Él.
y recibir su perdón, su consuelo y darnos ánimo para que sigamos adelante en esta maravillosa vida que nos ha dado en Cristo Jesús. Entonces Jehová es mi pastor y nada nos va a faltar. Nada, porque Dios es fiel. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, y en aguas de reposo me pastoreará. David sabía lo importante que es para las ovejas no solamente descansar, sino también iban a comer. Y David llevaba a las ovejas a los mejores pastos. Los llevaba a los arroyos donde había una tranquilidad, en las aguas que no eran turbulentas, porque las ovejas no entran a aguas turbulentas porque son miedosas. Entonces buscaba un lugar. Y buscaba un lugar, regularmente cuando la oveja se independiza un poco del pastor, porque las ovejas son muy, muy tontas, literalmente. Una oveja es un animal que no se puede defender de ningún animal, pues, depredador. ¿Por qué? Porque no es una oveja que no tiene colmillo, que no tiene garras, que siempre están mirando hacia abajo, nunca hacia el frente. Por eso a veces se desvían, se descontrolan, porque no están viendo hacia el frente, están viendo siempre hacia abajo. Y por eso a veces caen en trampas o en ramas donde se atoran y se lastiman. O sea, es una oveja que requiere total y completamente al 100% del cuidado del pastor. Una oveja sin pastor es una presa fácil de aquellos que pues quieren aprovecharse de ella. Entonces vemos aquí que David está reconociendo, porque cuando habla de oveja está hablando él mismo está diciendo, yo no puedo por mí mismo, yo soy torpe, yo no puedo vivir mi vida como yo quiera, estoy en peligro, necesito ayuda, necesito guía, necesito fortaleza. ¿Y quién era su fortaleza? Pues Dios, que Dios era su pastor. Jehová es mi pastor. Ahora fíjate cuando dice Jehová es mi pastor. Qué importante es que tú y yo sepamos eso. Es un nombre posesivo. Está diciendo a David, y Jehová es el pastor. No está diciendo eso, ¿verdad? Está diciendo Jehová es mi pastor. Entonces, si David, siendo inspirado por el Espíritu Santo para escribir este salmo, nos está diciendo que si tú estás en Cristo, Dios es tu pastor. Tú le perteneces, Él te pertenece. Qué lindo, ¿no? Ahora cuando vamos al Nuevo Testamento, ¿qué dice Jesucristo? Yo soy el buen pastor. Él habla de que las ovejas simplemente oyen su voz y responden. Entonces, tú y yo tenemos esa bendición. No sé, amado hermano, tú seguramente te has encontrado en momentos difíciles, en momentos de mucha necesidad. Y ahí está el Señor supliendo el alimento, los pastos, y supliendo el descanso. David sabía que las ovejas dependían de él y los llevaba a lugares donde las ovejas pudieran descansar y tuvieran un alimento nutritivo.
Esa era su responsabilidad, su cuidado. Decía Jesucristo que el pastor su vida da por las ovejas. Y vaya que lo dio, ¿verdad? Murió en la cruz por ti y por mí. Él dio su vida por ti. Él tomó tu lugar por ti en esa cruz. Él quiere que tengas esta seguridad, que tus pecados han sido totalmente perdonados. Los pasados, los presentes y los futuros, Él ya proveyó. Pero también dice, en aguas de reposo me pastoreará. Y ahí está el pastor llevando a las aguas tranquilas, limpias, transparentes, cristalinas, yo creo que ricas también. No lo llevaba a cualquier lado. Las ovejas cuando se apartaban del pastor y buscaban agua, pues si había agua con lodo y había agua sucia, ellas le entraban a esa situación. Pero el buen pastor no, el buen pastor le lleva a lugares maravillosos. Por eso cuando tú y yo estamos siendo pastoreados por el Señor, debemos de confiar en Él. Si estamos en esa dependencia de Él, en esa búsqueda de Él, debemos descansar de que Dios cuida y que tiene lo mejor para nosotros. Posiblemente algunos no lo vean así, porque no conocen todavía al Señor, o no están creciendo en su vida espiritual. Y dice, confortará mi alma. Qué precioso es este versículo. Y confortará mi alma. A veces, hermanos, tú y yo estamos pasando por momentos muy difíciles. Posiblemente hemos fracasado, nos sentimos desalentados, desanimados porque a veces fallamos, nos sentimos apenados con el Señor porque no estamos donde Él espera que estemos. No es que Dios no quiere que estemos, simplemente es que nosotros quitamos la vista del Señor. Y al quitar la vista del Señor, pues quitamos nuestra dependencia de Él. Y al quitar nuestra dependencia de Él, pues las situaciones en nuestra vida, la ansiedad, el estrés, la enfermedad, los problemas a veces se agolpan en nuestra vida. Y eso nos desanima. Pero el Señor dice, en el Salmo, David, inspirado por el Espíritu Santo, dice, confortará mi alma. O sea que el Señor dice, está bien, yo sé cómo te sientes, yo sé lo que has hecho. No me tienes que convencer por lo que está pasando, yo sé lo que está pasando. Pero tú eres mi hijo, yo soy tu pastor. Yo tengo un compromiso contigo de cuidarte y darte todo aquello que tú necesitas. Entonces, anímate porque yo voy a suplir todo aquello que tú necesitas. Y haz de cuenta que el Señor te abraza y te dice, aquí estamos. Podemos fracasar, a veces el fracaso nos desanima, nos desalienta. Pero el Señor nos dice, está bien. El Señor siempre tiene una enseñanza para todo. Dice que en Cristo somos más que vencedores. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, está hablando del diablo, hermanos, ni el diablo con sus demonios nos puede arrebatar del amor de Dios.
dice que ni lo presente ni lo futuro, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ese eres tú y soy yo. Ni tú puedes quitarte el amor de Dios de tu vida. Tú no puedes hacer eso porque tú no ganaste el amor de Cristo. Cristo te dio simplemente su amor. Y si tú no lo ganaste, nadie te lo va a quitar, porque eso te lo dio el Señor. Por eso dice, y nadie, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué te parece el Dios que tenemos? ¿Has pensado en eso? O cuando llegan las tribulaciones, o cuando llegan los momentos difíciles de prueba, ¿qué hacemos? Nos sentamos, nos desanimamos. ¿Sabes lo que hace el diablo? Que es su arma favorita. Nos hace sentir culpables. Culpables. Y cuando tú te sientes culpable es porque no tienes paz. Cuando te sientes culpable es que piensas que no mereces el amor de Dios. Cuando estás culpable es que no eres digno de las cosas del Señor. Cuando eres culpable sientes que debes de dejar la fe. Es como si el Dios te dijera, mira, y te llamas cristiano, mira nada más, mira lo que hiciste. Pues haber cometido una falta, posiblemente pues vergonzosa. Hermanos, todos pecamos. Y cuando pecamos, lastimamos el corazón del Señor. Una vez leía acerca de que a Dios nadie lo puede tocar, porque Él está por encima de su creación. Él es vencedor, Él venció al enemigo, Él es victorioso. Nadie puede llegar al cielo simplemente porque quiere llegar. Vamos al cielo porque Cristo lo hace posible. Y nada. Y eso es cierto. Y decía quien escribía esto, decía, pero si hay una cosa donde el diablo sabe que sí puede entristecer el corazón de Dios. ¡Wow! ¿Cuál? ¿Qué? Nosotros, cuando pecamos. Porque cuando pecamos, Él se siente triste y lastimado, porque somos sus hijos, porque no hemos valorado todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y a veces vemos primero por nosotros que lo que Dios espera de nosotros. Entonces, cuando hablamos de confortar a mi alma, pues es este Dios. Si hoy llegando a tu casa, hoy quisieras pasar al oratorio, hoy porque te sientes, posiblemente te sientes un poquito contrariado, te sientes que estás confundido, te sientes triste, te sientes por aquello. No dejes que el enemigo te venza. No dejes que te llene de culpa. Ven a Cristo. Él dice en Juan, el Evangelio de Juan, la carta de Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Porque si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado,
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y mientras vivamos en este mundo, seremos personas falibles. Es imposible que tú digas que a partir de este momento tú no vuelves a pecar, porque entonces haces a Dios mentiroso. Ciertamente ya no vamos a ser los mismos. Ciertamente hoy tenemos la gracia de nuestro Dios para perdonar todas nuestras faltas. Él conoce la intención de nuestro corazón y Él promete perdonarnos. Entonces, pues no permitas que el enemigo te ponga triste, te desaliente, te desanime. No lo permitas. Tómate la mano del Señor y camina hacia adelante. Él está contigo. Él dice que nos guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Eso es lo que hace el Señor. Siempre nos guía por los lugares justos. Siempre nos llevará por la justicia. Siempre estará hablando a nosotros de que tengamos esta confianza de que si Él nos guía por sendas de justicia, por sendas de lo correcto. Dios no nos puede llevar a otro lado que no sea a lo que es digno del Señor. Entonces, termina diciendo el Salmo. Y andaré en valle, si anduviera en valle de muerte, de sombra, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. David guiaba a las ovejas. Había momentos en que en ciertas partes de donde él llevaba las ovejas, pues era pasto verde, el clima lo permitía, pues llegó un momento que el clima cambiaba y ya no había pastos, entonces él tenía que llevar a las ovejas a otro lugar donde hubiera pastos más frescos. Regularmente eran valles. Entonces, pero para llegar de un valle a otro valle había que cruzar, pues, montañas, laderas, o sea, caminos peligrosos, que estaban ahí al acecho algunas bestias, depredadores o algunos ladrones que trataban de hacer daño a las ovejas, robárselas, matarlas, lo que tú quieras. Pero David sabía que si no llevaba a las ovejas a los pastos, iba a haber problemas en su salud. Y entonces él tomaba, acuérdate que él dependía mucho del Señor, él tomaba esta fe y guiaba a las ovejas por esos lugares peligrosos. Pero caminaba por esos lugares peligrosos con las ovejas. En aquel tiempo de David, las ovejas no iban adelante. Hoy dicen aquellos que guían ovejas hoy en pueblos, en lugares, dicen que realmente las ovejas van adelante y el pastor va arreando las ovejas atrás, ¿sí? Pero en el tiempo de David era al revés. David iba adelante y las ovejas iban detrás. David guiaba a las ovejas y a las ovejas les daba la confianza de saber que el pastor los guiaba. Y entonces David arriesgaba la vida. Pero dice, pero no temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y ahí siempre la vara y el callado eran los instrumentos de guía y de disciplina. La vara para defender a las ovejas de los depredadores, y el callado era un bastoncito donde él, cuando una oveja se apartaba, simplemente con el bastoncito de una patita o del cuello lo jalaba y lo volvía a meter al redil, porque eran muy, muy, muy desorientadas. Ese es el trabajo de David, aparte de darles de comer.
Entonces, David, cuando se perdía una oveja, dejaba las 99, dice en el Nuevo Testamento, y las dejaba, iba y buscaba a la perdida. Y una vez que la encontraba, la llevaba al redil. Y cuando una oveja persistía en perderse, entonces tenía que disciplinar. Entonces, ¿qué hacía el pastor? Pues agarraba una patita y se la quebraba. Y ya una vez que la había quebrado, dice que la tomaba en sus brazos y la llevaba a un lugar muy especial donde la iba a cuidar hasta su restauración. Pero la oveja sabía que eso era muy doloroso. Y entonces David, conociendo esta profesión, sabía que esta oveja iba a ser muy difícil que se volviera a perder, porque tenía otra patita también y tenía dos más. Entonces, ese era el trabajo, ¿sí? Pero fíjese bien, no la golpeaba, quiero decir, simplemente era una manera de ser un animal, era una manera simplemente de ayudarla a que no se volviera a apartar, porque esta vez la encontró con vida, posiblemente en otra ocasión ya no la iba a encontrar con vida. Bueno, entonces el Señor, así es con nosotros, hermanos, ¿sí? A veces pensamos que porque pecamos, Dios ya no nos quiere, Dios ya no nos ama. Ya caímos del favor de Dios. No soy digno del Señor. Dios me está castigando. Muchas veces decimos, ¿no? Dios me está castigando. Hermano, cuando vamos a la Biblia y hablamos del pueblo de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, vamos a ver que el Señor no castiga a su pueblo, a los suyos, a los que redimió. No los castiga, los corrige. Hay una iglesia en el Apocalipsis que se llama la iglesia de la Odisea. Y esta iglesia es una iglesia muy autosuficiente. Es una iglesia que estaba en un lugar donde había, pues, mucho progreso. Es una iglesia muy acomodada y una iglesia bastante bien económicamente. Y entonces ellos asistían a la iglesia. Estamos hablando de una iglesia en Cristo. La Odisea era una iglesia cristiana. La Odisea era una iglesia de cristianos, por eso Jesús le llama iglesia. Jesús no se hubiera tomado la libertad de llamarle a iglesia a los que no son iglesia. No, sí, pero le llama la atención porque ellos en dado momento no estaban poniendo a Dios en primer lugar. Estaban dependiendo más de su situación económica que depender del Señor. Y eso es algo muy delicado para todos nosotros también. Porque a veces nos acostumbramos pensando que porque tenemos esto, tenemos aquello, ya le hicimos, ¿no? Yo recuerdo un hermano hace mucho tiempo que estaba aquí y dijo que, bueno, ustedes ni lo conocen, y mencionó, pastor, ¿qué cree? Ya me está yendo re bien con esta situación. Y dice que va a pasar esto y me va a llegar esto. Le digo, pues qué bueno, pues sí, ¿no, pastor? Ya, mi vida está asegurada. Le dije, ¿de veras? ¿En serio, hermano? Sí, ya que me preocupo. ¿Sí? Haz de cuenta que estaba escuchando a un hermano de la iglesia de la Odisea. ¿Sí? Ya la hice. Mis problemas se acabaron.
¿Y la iglesia? O sea, la dependencia del Señor. Entonces tenemos mucho cuidado, ¿no? Porque eso es una ofensa a Dios. Dios, su plan para ti y para mí es que aprendamos a depender de Él. Por eso a veces Dios nos permite pruebas, porque las pruebas nos deben de acercar a Dios. Y Dios es persistente. Fíjate, la iglesia de la Odisea les dice que se arrepientan, porque si no se arrepienten, entonces yo los voy a ¿qué? A disciplinar, porque yo amo, pues amo a su iglesia. O sea que lo que iba a hacer con la Odisea no los iba a castigar, los iba a disciplinar. La disciplina es correctiva, el castigo es punitivo. Entonces el Señor, cuando nos disciplina a ti, cristianos, a nosotros cristianos, tiene esa finalidad de ayudarnos a volver los ojos al Señor y volver con la comunión con el Señor y volver con lo que pasó con la otra iglesia de Éfeso, que perdió su primer amor. ¿Y por qué perdió su primer amor? Porque todo lo que hacía lo hacía con una frialdad. Sí, reconoce el Señor que era una iglesia fiel, que era una iglesia celosa de las cosas del Señor, pero que lo que estaban haciendo, lo estaban haciendo fríamente. Y al final hay que hacer las cosas con amor, con pasión, con generosidad, porque Él es digno, porque Él te salvó, porque dio la vida por ti, porque te está preparando para la gloria, te está preparando a que llegue ese momento en que digas, sí, yo quiero estar en el cielo ya. Llegará ese momento, sino que ya llegó, podemos decir sí, algunos, y ahí abajo tocamos madera, ¿verdad? Sí, pero entre 50 años, Señor. O sea, Dios no da ¿cómo se dice? Cuando pides una canción por el radio, ¿cómo se dice? No, ¿verdad? El Señor no da eso. Es que allá pide el Señor 50 años y me los va a dar. No es así. Dios tiene su tiempo para ti y para mí. Tú vas a estar en este mundo exactamente en el tiempo de Dios. Y vas a ir a la presencia del Señor en el tiempo de Dios, cuando Él ya lo tiene determinado. Entonces, no te hagas ilusiones que vas a vivir 100 años o 50 años o 20 años o 30 años. Haz la ilusión de que no sé cuándo, pero una cosa sí sé, voy a mi hogar. Jesús fue a preparar lugar para mí. Y Él dice que donde Él está, quiere que yo esté. Literalmente Jesús dijo eso. Eso es. ¿Y esto de qué? Es una paz, una tranquilidad. En cambio, si no es así, ¿qué va a pasar? Esto. Y no duermes, y te entra la ansiedad, y te entra la angustia, y te entra el miedo, y te entra la preocupación, y ya no duermes, y ya no sé qué hacer. Bueno, crees que te vas a morir, te compras 20 seguros o tal, te vas a morir, que te mueras rica, ¿verdad? No sé para qué te vas a morir rica, pero es el buen pastor. Ahora, termina diciendo el Salmo: unges mi cabeza con aceite. Y esto es muy importante porque cuando regularmente las ovejas, dicen, un escritor, Charles Swindoll, en uno de sus libros menciona y dice que una vez preguntó, bueno, ¿qué es eso? ¿Cómo es eso de unges mi cabeza con aceite?
Y dice, mira, lo que pasa es que, le contesta alguien, le dice, es que siempre en el campo hay muchas serpientes venenosas. Y entonces las serpientes hacen su guarida abajo de la tierra. Uh-huh. Y entonces cuando llegan las ovejas a pastar, pues están escondidas. Y cuando se inclinan para comer, sale la oveja y entonces, ¿qué es lo que hace el pastor? Él va antes que las ovejas y lleva aceite. Y donde ve que está la guarida, pues están los hoyos ahí, ¿qué hace? Llena de aceite las guarillas. Y entonces ya cuando llegan las ovejas y la serpiente quiere salir, pues no sale porque se patina, se resbala con el aceite. Y entonces eso salva a la oveja de una mordida de la serpiente, ¿no? Entonces, igualmente aquí está hablando de que no andamos. Otra ilustración que mencionan es que a veces también las ovejas se lastiman mucho con las ramas cuando están para acá, para allá, y su piel aunque tienen lana, pero sí se lastiman, ¿no? Y entonces, pues le duele. Entonces, ¿qué hace el pastor? Pues la cura con aceite. Dice que el aceite de oliva es medicinal y le trae mucho confort a las ovejas. Y entonces las llenaba de aceite donde tenía las heridas y eso le daba un alivio a la oveja, ¿sí? Bueno, entonces así es el Señor con nosotros, ¿verdad? Siempre está atento a darnos nuestra bendición, siempre está cuidándonos, siempre está al tanto de que verdaderamente estemos bien. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Antes, cuando yo andaba en el mundo, hace como 43 años, pues tomaba, ya hace 43 años, tomaba mi cerveza con los amigos del mundo. Y muchas veces agarraba la cerveza en un tarro, hasta que el tarro se chorreaba de la, ¿cómo se llama?, de la cerveza, o sea, se chorreaba, se llenaba, se chorreaba de la cerveza. Entonces, así era. Lo que está diciendo David es que tú me das, pero me das mucho más de lo que yo necesito. Así lo dice Pablo en su carta a los Efesios, que el Señor nos da más allá de lo que pedimos. Así es el Señor, Él da en abundancia. Pero nunca pienses en abundancia como cosas materiales. Ve en abundancia como aquello que te llena, que te da tranquilidad, que te da paz, que te da sabiduría, que te da esa tranquilidad que tú debes de tener. Eso es. Yo puedo decir en mi experiencia que viví hace unas semanas, hermanos, yo le decía al Señor, ay Señor, pues cómo me gustaría ser el camillero, ¿verdad? Prefiero ser el camillero que estar sentado aquí, porque híjole, cómo extraña uno la salud. Uno no sabe qué va a pasar. Yo veía al camillero bien fuerte, sabía que llegaba y se levantaba, ¿no? A lo mejor muy sencillo el hombre, todo, pero sano, fuerte, ahí está. Y yo no podía ni levantarme. Entonces, valoramos, hay que valorar eso, hermanos, hay que valorar. Todavía estoy luchando con esto, ¿sí? Y hay que valorar la salud. ¿Y quién nos puede dar salud? Pues el Señor. Y si no quiere darnos salud, nos va a dar algo mucho mejor, la paz. Experimentar su amor, la esperanza. Cosas que no se compran en la esquina, ni en la farmacia, ni un médico te la da. Eso solamente viene como
una bendición de la gracia y la misericordia de Dios para con los suyos. Entonces, amados hermanos, termina diciendo el Salmo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Todos los días el bien y la misericordia. Decía, Charles Swindoll también decía lo que le habían contado, porque él dice, pues yo no soy del campo, tengo que preguntar a la gente del campo, y la gente del campo me ilustra. Y él decía, ¿qué es? Es que son ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Y alguien le dice, regularmente los pastores no trabajan solos, necesitan ayuda. Y muchas veces su ayuda no son otros pastores, son perros, guardianes o como tú le quieras llamar. Son perros. Y los perros simplemente están enseñados, amaestrados, para que las ovejas no se aparten y no se pierdan. Y los perros entonces van a un lado y atrás y a un lado de las ovejas, para que no se salgan del redil y vayan caminando. Dice, eso es. Dice, entonces, está el perro de la misericordia y está el perro de la gracia. Y así es. Ahí tenemos al Señor con sus ángeles, ¿no? ¿Nunca te ha pasado eso? Que dices, caray, es para que yo estuviera pachurrado aquí. A mí me ha pasado varias veces, ¿no? No sé cómo estoy vivo, de veras, en serio. Yo digo, ha sido un ángel del Señor, la misericordia, la gracia del Señor. ¿Qué otra cosa puede ser? No, es que tomo muchos zanahorias y tengo una vista tremenda. No. Simplemente es la gracia del Señor. Y aquí, en la casa del Señor, estaré por largos días. Lo que está diciendo, pues voy a estar siempre con el Señor. Amado hermano, anímate. Confía en el Señor. Recuérdalo. Él es Jehová, el nombre de Dios, todopoderoso, que cuida y está atento de tu vida. Es tu pastor que está atento a tus necesidades. No olvides eso. Nada te va a faltar. Al menos que la Biblia sea una mentira total. Pero yo no creo. Que tú tienes a Cristo en tu vida, realmente tú sabes que Cristo es una realidad en la vida del creyente. Y estamos en un proceso de crecimiento. Y así será hasta que el Señor nos llame a su presencia. Pero podemos saber que hay quien nos cuida, que nos da descanso, que nos consuela, que nos guía y que nos da la seguridad de que no tenemos por qué tener miedo, porque Él está con nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, agradecemos tus bendiciones. Muchas gracias. Gracias por ser Jehová nuestro Dios. Gracias porque podemos confiar en ti. Gracias porque si hemos llegado hasta este momento es porque tú lo has permitido. Gracias, Padre Celestial. Anímanos a que nuestra vida en Cristo sea una vida en la cual disfrutemos y con tu ayuda podamos traer fruto para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, que nunca
dejemos de darte gracias. Bendito sea, Señor. Bendice esta iglesia y sigue siendo tú el pastor de esta iglesia. Guíanos y que podamos crecer como una oveja que es totalmente dependiente de su pastor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.